¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro relato más de morgues. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para adentrarse en una historia que los hará dudar de la realidad. ¿Listos? Entonces, comencemos. Voy a contarles lo que me llevó a tomar la decisión de dejar mi trabajo en la morgue de aquel hospital de la Ciudad de México, Las Huellas Negras. Voy a tratar de omitir aquellos detalles que pudieran resultar asquerosos para algunas personas. Parte de mi trabajo era realizar las autopsias. Un dato que siempre menciono cuando hablo del trabajo de morgue es que aquellos que estamos involucrados nos acostumbramos tanto que muchas veces, por no decir siempre, ingerimos alimentos con un cuerpo sobre la plancha. Hay mil y una historias de cómo se aparecen fantasmas en los hospitales y en sus morgues. Dejaré en claro que es completamente cierto. Así que cuando un colega hace una recomendación sobre una habitación o sobre un cuerpo hay que tomarlo muy en serio. En el caso específico del hospital donde yo trabajaba era bien conocido que una mujer se paseaba por los pasillos que llevaban hacia la morgue. Debo admitir que la primera vez que la vi casi corro del miedo. Era mi primera noche, y aún era practicante. La presencia de esa mujer es tan normal para todos los trabajadores del hospital que inclusive se utiliza como novatada. Una cosa que al menos a mí me resulta curiosa es que algunos de los fenómenos paranormales que se pueden experimentar en el hospital solo ocurren durante la estancia de ciertos cuerpos en la morgue. Por ejemplo, en una ocasión se podía ver que por el segundo piso caminaba una mujer con un bebé en brazos. Esto ocurrió luego de que una mujer con 7 meses de embarazo llegara porque había sido atropellada. A mí me tocó realizar su autopsia. Una vez que los dos cuerpos fueron entregados a la familia, sus fantasmas desaparecieron. En otra ocasión llegó a escucharse la risa de una niña dentro de la morgue. La risa desaparecía cuando alguien entraba. Esa risa era de una niña que había sido asesinada por su padre de una forma tan desagradable que no es posible escucharlo sin vomitar, y esto lo está diciendo alguien que se podía comer unos buenos tacos al lado de un cadáver. Una cosa que nunca pude comprobar por mi cuenta, pero que muchas personas, ajenas al hospital, decían era que cuando marcaban a emergencias pasada la medianoche podía escucharse que tomaban el teléfono, pero, en lugar de que una voz les respondiera del otro lado, escuchaban un latir muy fuerte de un corazón. No tengo idea de cuál podría ser el motivo, pero es al menos interesante. Bien, ya puesto el contexto, contaré el primer suceso que me afectó mucho. Era un turno tranquilo, pasaba de la 1 de la mañana cuando me llevaron el cuerpo de un niño. Cada centímetro de su cuerpo había sufrido quemaduras. Resulta que sus padres salieron a algún lado dejándolo solo en casa. Algo ocurrió y comenzó un incendio que rápidamente absorbió toda la casa. Fue una autopsia complicada, ya no había piel en ese cuerpo, y pequeños trozos de carne se desprendían con cierta facilidad. No es que no me hubiera tocado trabajar antes con cuerpos quemados, lo que pasaba es que el cuerpo de este niño estaba muy mal, no puedo explicarlo, pero estaba muy mal. Terminado el trabajo, el cuerpo fue depositado en uno de los refrigeradores. Esa noche era el descanso de uno de mis compañeros y en ese momento el otro se encontraba tomando una siesta. Yo había ido a traer algo para comer y ya estaba caminando de regreso a la morgue cuando encontré unas pequeñas huellas negras en uno de los pasillos. Las huellas no estaban cuando pasé 10 minutos antes, así que alguien debió haber pasado por ahí. Lo más extraño de esas huellas negras es que no eran huellas secas, quien sea que las haya dejado había caminado en un líquido. Algo me dio mala espina, así que di la vuelta y regresé con la excusa de buscar a la persona de limpieza para que quitara esas huellas y de paso preguntarle qué líquido negro era ese. Encontré al joven de limpieza y le comenté lo que había encontrado. Fue por algo para limpiar y me acompañó al sitio. Examinó el líquido de las huellas y me dijo que no tenía idea de qué era. Parecía petróleo, pero cuando se estaba cerca llegaba un olor a animal muerto. Sin más que hacer, el joven limpió las huellas y se retiró. Yo seguí mi camino hacia la morgue. Cuando ya estaba a algunos metros pude ver cómo las puertas de la morgue se cerraban. Mi compañero ha vuelto de su siesta, pensé. Entré confiado para darme cuenta de que no había nadie en el lugar. Por alguna razón se sentía un poco de calor. Era incómodo estar ahí.
Me di la vuelta decidida a salir cuando escuché cómo se abría uno de los refrigeradores, volteé y me di cuenta de que el refrigerador que se estaba abriendo era aquel donde el niño quemado había sido colocado. Yo estaba impresionado. Una cosa es ver fantasmas que te acercas y desaparecen o escuchar ruidos. Otra cosa muy diferente es estar parado al frente de un objeto sólido que almacena un cadáver y que ese objeto se esté moviendo. En ese momento mi compañero entró, yo di un brinco y me giré hacia él. Se rió un poco de mi reacción. Yo le dije lo que estaba pasando, pero cuando revisamos todo estaba en orden. El resto del turno transcurrió con normalidad. Mi compañero se fue primero, yo me quedé juntando mis cosas. No tardé más de 5 minutos y ya cuando iba a la salida escuché, de nuevo, que uno de los refrigeradores se estaba abriendo. Ni siquiera me molesté en voltear, sabía que era el de ese niño. Me apuré a salir de la morgue y del hospital. Ya cuando estaba cerca de la salida escuché que alguien, no recuerdo quién, mencionó unas huellas negras. Yo volteé inmediatamente. Casi me voy a para atrás cuando vi que en el pasillo por donde yo había salido estaban las huellas. Yo tenía un muy mal presentimiento. No quería llegar a mi casa. ¿Qué tal si el niño me seguía? Faltaba poco para las 8 de la mañana, así que opté por caminar hasta un puesto de comida que estaba como a 5 minutos del hospital. Mientras caminaba no podía dejar de pensar en las huellas negras. Me decidí a dejar el asunto de lado. Esa noche era mi descanso, así que yo volvería a la morgue hasta la noche del día siguiente. Lo más probable es que el cuerpo del niño sea entregado antes de que yo regrese. Sentí un poco de alivio. Llegué al puesto. Pedí un huarache y un refresco. Supongo que en algunas partes de la República utilizan la palabra huarache para una prenda que se usa en los pies, pero aquí en el centro del país huarache es un platillo con base de maíz acompañado de un guiso. Terminé mi comida y ahora sí fui rumbo al metro para ir a mi casa. En una esquina un oficial se me acerca y me pregunta si conozco al niño descalzo que me viene siguiendo desde hace 2 cuadras. Quedé helado. Volteé rápido, no vi a ningún niño. No me iba a quedar con la duda. Le pedí al oficial que me acompañara al lugar donde él había visto al niño. Cuando llegamos lo único que pudimos ver fueron un par de huellas negras. El policía y yo estábamos confundidos. Sin saber qué más decirle le conté que trabajaba en una morgue y le hablé sobre el niño. El policía me dijo que tuviera cuidado y que de ser posible no anduviera solo. Le agradecí y me alejé sin saber qué hacer. Tenía mucho miedo. ¿Cómo era posible que el fantasma de ese niño me estuviera siguiendo fuera del hospital? Una mejor pregunta, ¿por qué lo estaba haciendo? Decidí no bajar al metro. Sabido es por todos que es un lugar que adoran los fantasmas, así que no me iba a arriesgar. Mi casa estaba literalmente hasta el otro lado de la ciudad, podía caminar para siempre estar rodeado de gente o tomar un taxi y arriesgarme a que el fantasma se le apareciera al conductor y provocar un accidente. Comencé a caminar. Recordé que de camino a mi casa había una iglesia, así que definitivamente iba a entrar buscando que el párroco pudiera solucionar mi problema. De ninguna manera iba a permitir que ese fantasma me siguiera hasta mi casa. Luego de caminar durante más de 30 minutos llegué a la iglesia. Entré, había misa, así que tomé asiento. Ahí dentro sentí que no corría ningún peligro. Al terminar la Eucaristía me acerqué al sacerdote y le pedí unos minutos. Aceptó y le expliqué lo que me estaba pasando. El padre, que ya era un hombre muy mayor, me tomó del hombro, se veía preocupado, me dijo que lo más probable es que el niño hubiera muerto mientras dormía, así que no supo qué fue lo que pasó. Me dijo que quizá cuando su espíritu salió de su cuerpo lo primero que vio fue cómo yo abría su cuerpo y debió haber pensado que fui yo quien lo mató. Me dijo que el niño me seguía porque seguramente quería preguntarme por qué lo había matado y lo más probable es que no dejara de perseguirme hasta obtener una respuesta. Yo quedé atónito. No sabía qué decir. Entonces el sacerdote volvió a hablar, me dijo que quizá debería pasar esa noche ahí porque el niño estaba parado afuera de la iglesia esperando por mí. ¿Qué tal, amigos? Espero que hayan disfrutado del relato anterior, pero la noche aún no termina. Prepárense,
porque lo que viene podría ser aún más perturbador. Sin más preámbulos, sigamos con el siguiente relato. Me llamo Luis, soy médico veterinario y durante muchos años pertenecí a un extraño culto religioso, la Morgue del Culto. Yo conocí a la secta mediante un excompañero de la preparatoria. Él había tenido problemas con las drogas durante la escuela, fue por eso que no estudió la universidad. Así que cuando me lo volví a encontrar, limpio y con un buen trabajo, me impactó mucho. Quise invitarle un trago, pero tampoco tomaba. Así que fuimos por un café. Ahí me contó que una ocasión conoció a un miembro del culto, lo invitó a formar parte y aceptó, total ya había tocado fondo y no tenía nada más que perder. Me dijo que le enseñaron cómo salir de la adicción, que le devolvieron la confianza en sí mismo, logró superarse. Era un testimonio ciertamente asombroso. En ese momento yo estaba pasando por una depresión, no tenía pensamientos suicidas, pero sí estaba mal conmigo mismo. Así que ese culto religioso lo había podido ayudar a él, pensé que también me podían ayudar a mí. Le dije a mi excompañero que lo que me decía sonaba muy bien y que me interesaba saber un poco más sobre el culto. Le pasé mi número y quedó de llamarme en unos días. Así fue, se comunicó conmigo para decirme que podía presentarme en el culto. Me presenté y me quedé. Me lavaron tanto la cabeza que 2 años después dejé mi trabajo en Monterrey para irme a vivir a Brasil. Ahí estaba el núcleo del culto, ahí vivía el líder. Vivíamos en medio de la selva. No éramos muchos, pero sí éramos al menos 100. Sonará poco para un culto religioso, pero créanme cuando les digo que a día de hoy ese culto tiene miles de seguidores. Claro está que no todos tienen la posibilidad de viajar para irse a vivir a la selva brasileña. Digamos que éramos una comuna, no nos faltaba comida, no había para repetir plato, pero no pasábamos hambre. Había personas de Estados Unidos, de España y claro de varios países de Latinoamérica. En cuanto al líder, podría describirlo como una persona confiada, seguro de sí mismo, conocedor de la fe de sus seguidores. Siempre estaba sonriendo, jamás se enojaba, pero algunas veces se ponía serio, su cara de serio era intimidante, con su expresión se encargaba de recordarnos que ese era su territorio y que ahí debían seguirse sus reglas. Todos éramos felices en la selva. Al vivir rodeado de animales peligrosos y otras cosas no era raro que alguien muriera de vez en cuando por alguna enfermedad tropical o que fueran víctimas de la fuerza de ella naturaleza. Así que la comuna tenía su pequeña morgue. En determinado momento la persona que se encargaba de atender la morgue murió, así que el líder del culto, estando al tanto de mis conocimientos en medicina, me dijo que yo sería ascendido a encargado de la morgue. Claro que acepté. Déjenles aclaro que la morgue que teníamos en la comuna no tenía absolutamente nada que ver con las morgues de las ciudades. Nuestra morgue era una cabaña aislada, cubierta de plástico. Dentro había una bañera que se llenaba con hielo solo cuando había un muerto. La temperatura en la que se tenían los cuerpos oscilaba entre los 5 y los 7 grados. Esa temperatura no impide la descomposición, pero sí la retrasa un poco. Los artefactos para trabajar estaban lejos de ser artefactos médicos, parecían más bien artefactos de tortura. En lo que traían el hielo para mantener el cadáver del anterior médico le pregunté al líder del culto sobre el protocolo que había que seguir en la morgue. La pregunta la hice porque una vez que alguien moría de la comuna no había entierro ni se decían unas palabras en su honor, lo único que ocurría era que se realizaba una cena especial, jamás se mencionaba al muerto, pero sabíamos que era ese el motivo. El líder del culto me explicó que ahí no se buscaba la causa de la muerte, si se realizaba la extracción de órganos. Lo siguiente que me dijo me dejó helado, el encargado de la morgue tenía que cortar las extremidades del cadáver para alimentar a la selva. No tuve tiempo siquiera de buscar alguna excusa para negarme, el líder me puso la mano en el hombro y me agradeció por aceptar. Esa gente es experta en la manipulación. Sí, hice exactamente lo que el líder de la secta me ordenó. No cuestioné, no pregunté, solo obedecí, mi cerebro estaba programado para hacer cualquier cosa con tal de satisfacer las necesidades de la comuna y del líder. Los órganos que estaban buenos por así decirlo, se utilizaron para preparar cena especial. Esa noche no cené, estaba muy asqueado, por no dije nada para no hacer enojar al líder.
Debo confesarlo que lo hice en más de una docena de veces. Lo normalicé a tal punto que inclusive ayudaba a preparar la cena. Jamás matamos a nadie, todos morían por diversas causas ajenas a la mano humana. En una ocasión tuve el valor de preguntarle al líder sobre el por qué nos comíamos a los hermanos muertos. Ciertamente, yo esperaba un castigo por atreverme a preguntar, pero no, el líder me explicó que se hace así para purificar el alma del fallecido. Dijo que la mayoría de las personas cuando sienten que van a morir se llenan de miedo, eso, según el líder, contaminaba el alma. Dijo que la única manera de que pudiera despejarse de ese miedo y poder ascender era que estuviera literalmente dentro de nosotros, saber que su cuerpo nutrió a sus hermanos. Acepté esa explicación. Una noche el líder y su guardia personal llegaron con una criatura amarrada, estaba muerta, la llevaron a la morgue. Depositaron esa cosa en la bañera, yo pregunté por el hielo y el líder me dijo que no era necesario, que esa cosa no era humana así que no íbamos a probar su carne. Claramente, eso no era humano, pero tampoco era animal, como dije soy veterinario y a pesar de que en sí tenía rasgos de animales esa cosa no estaba ni cerca de ser un animal. Su pelaje era delgado y liso, como el de un gato, tenía pico en lugar de boca, 3 pezuñas en cada extremidad, pero lo más extraño era su cola, medía al menos 70 centímetros, muy similar a la cola de un león, lo extraño era que en punta de la cola tenía una cosa que parecía una mano. Por supuesto estaba aterrado así que le pregunté al líder qué demonios era esa cosa. Me respondió con una palabra extraña que no entendí, tan complicada que ni siquiera la puedo pronunciar. Uno de los guardias del líder, un hondureño, supo que yo no había entendido, entonces me dijo que esa palabra no tenía una traducción al español pero que la palabra que más se le acercaba al significado era nahual. Ya había escuchado algunas historias de nahuales, y lo poco que sabía era que esas cosas eran de temerse, entonces le pregunté al líder el por qué me lo habían traído a la morgue, me dijo que esa cosa era un demonio que estaba perturbando la tranquilidad de la selva. Así que teníamos que abrirlo para apuñalar su corazón. Yo no quería hacerlo, definitivamente no quería acercarme al cadáver de un nahual. Se lo hice saber al líder, me dijo que no debía de tener miedo, que esa cosa ya estaba muerta. Entonces le pregunté por qué había que apuñalar su corazón si ya estaba muerta, me respondió que la maldición podría pasarse a otra persona si no lo hacíamos. No tuve otra opción, tomé un cuchillo y me acerqué al cuerpo para abrir su pecho, de pronto esa cosa levantó una de sus patas rompiendo la cuerda con la que estaba amarrada, yo grité asustado y caí de espaldas, no solté el cuchillo pues pensé que en cualquier momento esa cosa se iba a levantar y nos iba a matar a todos, pero nada pasó. El líder me ayudó a ponerme de pie y luego se dijo a sus guardias que buscaran alguna excusa para alejar a la comuna para que nadie se asustara en caso de que hubiera otro grito. El líder y yo estábamos frente al cuerpo cuando vimos que se enderezó para quedar sentado. De pronto esa cosa abrió la boca y emitió un quejido aterrador. Era un sonido de otro mundo, un sonido proveniente de un oscuro y profundo pozo. El quejido duró unos 5 segundos, después el nahual volvió a desvanecerse. Era como si solo se hubiera levantado para expulsar su último aliento. El líder tenía una cara de miedo, jamás lo había visto así, eso me impactó. Ambos nos quedamos paralizados unos minutos. Pasó el tiempo y el nahual ya no se movía, me acerqué para estar seguro, esa cosa tenía los ojos inyectados de un color rojo brillante. No tenía pupilas, tampoco pestañas ni cejas. Olía raro, como a perro mojado. Pero ya no se movió, eso era lo importante. Finalmente, pude abrir al nahual, su corazón estaba latiendo con mucha fuerza, parecía un motor, el líder me sujetó las manos y juntos hicimos que ese corazón se detuviera. Esa experiencia fue demasiado para mí. La noche siguiente abandoné el culto, huí de la selva sin que nadie se diera cuenta. Pasé la noche escondido en un basurero. La mañana siguiente salí a la calle a pedir dinero, conseguí para poder rentar una computadora con internet y pedí a mis familiares y amigos que fueran a rescatarme. Los cultos religiosos son especialistas en envolverte con su amabilidad. Sí, te ayudan a sentirte mejor, pero ya no te sueltan. Si tú formas parte de un culto te invito a salirte, no vaya a ser que un día te pidan apuñalar el corazón de un nahual. Y así llegamos al final de este relato.
Espero que les haya gustado y que esta historia los acompañe en sus pesadillas. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir si quieren más relatos como este. Nos vemos en el próximo cuento macabro. Hasta la próxima, si es que pueden dormir.